el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Y la Biblia dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios, la Biblia habla acerca de cada persona poder ser edificada, cada persona poder ser entrenada y sobre todo direccionada por Dios. Amén. Y aquí en el Evangelio según San Juan encontramos lo que es la parte importante del ministerio del Espíritu Santo. Y no somos enseñados por Él, si no somos formados por Él, si Dios mismo no nos capacita, si Dios mismo no nos instruye, nosotros de otra manera no podríamos conocerle. No hay, mis hermanos, métodos aparte del Señor para que una persona le pueda conocer. La única forma de conocer al Señor es porque Él se ha revelado a nosotros de manera sobrenatural, de manera poderosa. Y por eso nosotros podemos conocerle a Él. Pero, ¿qué necesitamos? Es ser enseñados por Dios. Si cada persona anhela tener un crecimiento en su vida espiritual, un desarrollo en su vida espiritual, tiene que ser enseñado por Dios, tiene que ser esa persona direccionada por el Espíritu Santo. Hablar de enseñar es comunicar un conocimiento, una idea o una experiencia. Eso es enseñar, comunicar conocimientos, comunicar ideas o experiencias. Aún cuando hablamos de ese tipo de enseñanzas, estamos hablando de lo que nosotros podemos enseñar a otros, comunicar un conocimiento, una idea, una experiencia. Eso es lo que nosotros podemos transmitir a otras personas. Pero en la forma práctica es instruir de forma práctica o por indicación o por conocimiento también. Eso es parte de lo que entendemos pues como lo que es una enseñanza. La enseñanza según la Biblia es instruir, es doctrinar y amaestrar. Esa es la definición según la palabra de Dios que nosotros de enseñanza. Y cada persona terminará siendo o haciendo igual y podamos tener un crecimiento y un desarrollo en la vida espiritual. Recuerde que lo primero que nos enseñan, que nos transmiten, eso es lo que termina moldeando un estilo de vida en cada persona. Así que por eso dice la Biblia que debemos ser enseñados por Dios. Si Dios nos enseña, si Dios nos forma, si Dios nos capacita, nosotros entonces podremos crecer en el conocimiento del Señor Todopoderoso. Ahora, el mundo el mundo enseña y el mundo capacita para lo temporal. Dios enseña para lo bueno, para lo santo, para lo justo, para lo santo, para lo recto y lo agradable. Pero el mundo capacita sencillamente para lo que es temporal, para las cosas que son pasajeras. Porque de hecho el ser humano tiene un conocimiento limitado, el ser humano tiene un conocimiento solo temporal de las cosas. Pero cuando tiene su conocimiento ilimitado de los tiempos pasados, presentes, futuros, Dios no tiene ningún tipo de límites. Pero el conocimiento del hombre sí es limitado. Por eso la enseñanza del hombre es una enseñanza limitada. Y he aquí la importancia de ser enseñados por Dios. El ministerio entonces del Espíritu Santo según Juan 14, 27, momento. Por eso es importante que nosotros podamos tener claridad en cuanto al ministerio del Espíritu Santo. Hay quienes no lo conocen y por eso sencillamente no podrán conocer a Cristo, porque si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, no voy a poder conocer a Jesucristo como Señor, no voy a conocer quién es Dios.
Porque el Espíritu Santo es el que me revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que me revela la palabra, me enseña la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos capacita y nos lleva a un crecimiento espiritual. La Biblia dice acerca de Jesús que Él nos enseñó diciendo: yo les voy a enviar al Consolador, el cual los va a guiar a toda la verdad. Yo no les voy a dejar solo. El Espíritu Santo entonces es el que está en este tiempo formando la iglesia, instruyendo la iglesia y cada día, mis hermanos, edificándola para que la iglesia pueda tener ese crecimiento, pueda tener ese conocimiento y pueda ser enseñada. Entonces es un principio espiritual y el que educa al ser humano. Estamos en un mundo que está completamente desenfocado, en un mundo que está en una total confusión, pero todo esto es porque sus enseñadores tienen una mente confundida, un entendimiento entenebrecido. Están cegados y ajenos a la voluntad de Dios. Para tener un conocimiento del Señor necesitamos ser enseñados por Dios. Si el hombre no vuelve a ser enseñado por Dios, su conocimiento cada día será mucho más limitado y solamente de las cosas naturales. Pero debe recordar usted que el mundo espiritual gobierna lo que es el mundo natural, que las cosas que nosotros vemos son hechas de lo que no se ve, que cuando algo ocurre ya ha sido un hecho, mis hermanos, juzgado o un hecho realizado en el mundo espiritual. Por eso es tan importante poder ser enseñados por Dios. Y en esta época donde hay tanta confusión, la Biblia dice que muchos proclaman su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces encontramos por todo medio, en todo lado, que el hombre trata de propias enseñanzas, pero son enseñanzas que tienen un conocimiento limitado, son enseñanzas que no nos edifican, mis hermanos, para cosas futuras, sino sencillamente nos edifican al hombre o enseñan al ser humano para algo temporal. La sabiduría humana, dice la Biblia en el libro de Santiago, es animal, es terrenal, es diabólica. Entonces la persona o asciende o desciende según la enseñanza, o es edificada, formada según la enseñanza, o al contrario, la persona puede caer en un oscurecimiento o entenebrecimiento de su mente, o se endurece su corazón según la enseñanza. Por eso entonces nos encontramos en medio de una sociedad apática, una sociedad rebelde, una sociedad ajena a la vida de Dios, porque ha endurecido su corazón. ¿Y por qué ha endurecido el corazón? Por el tipo de enseñanza que la sociedad está recibiendo. ¿Quiénes los están formando? ¿Quiénes los están educando? ¿Quiénes los están capacitando y en qué conocimiento los están capacitando? Y si su relación con Dios no está en un continuo crecimiento, entonces, mis hermanos, la enseñanza también será de acuerdo a su relación con Dios. La calidad desmejorará y el estilo de vida del ser humano como tal desmejorará. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino para enseñarnos todas las cosas. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo, conforme a su perfecta voluntad, conforme a su misericordia. El primer medio entonces que nosotros podemos tener para ser enseñados por Dios es la palabra de Dios. La palabra del Señor, primera de Timoteo, o segunda mejor de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir y para redarguir y para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Juan capítulo 5, versículo 37, también dice: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Cómo quiere enseñarnos Dios, o por qué medios nos enseña el Señor? Primer medio que Dios nos enseña es su palabra. Usted no puede esperar que Dios le enseñe de otra forma. Si la palabra es un manual de instrucción, de edificación, es un manual de guianza y de direccionamiento para el ser humano. Dios toma a Josué para liderar al pueblo, a la nación de Israel, para llevarlos a la tierra prometida. Por medio de Moisés, el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? ¿En qué Dios quiere que nosotros seamos formados? En su palabra. Tantos seres humanos que han caído en caminos y están cayendo en caminos equivocados, porque ellos no están siendo enseñados por Dios. El mundo no está siendo enseñado por Dios ni formado por Dios. El mundo está siendo enseñado y formado por sus propias instituciones, pero el creyente tiene que ser formado y enseñado por Dios. Pero es importante que tenga la claridad de qué espíritu lo enseña, de qué espíritu lo educa, de qué espíritu lo forma, porque no puede ser el espíritu del hombre, sino que debe ser el Espíritu de Dios el que lo forma, el que lo instruye, el que lo educa. Y serán todos, dice la Biblia en el libro de Isaías, el profeta, enseñados por Dios. También lo dice en el Evangelio según San Juan, y lo repite en el libro del profeta Oseas. Y cuando un texto es repetido en la palabra, algo quiere enseñarnos o mostrarnos Dios. Y la enseñanza debe venir directamente de Dios. Por eso, cuando el Señor habló a Moisés, o por medio de Moisés, en Deuteronomio, también dijo: usted escriban las palabras en los dinteles, en los postes, en las puertas, en las entradas de su casa. Y enseñen estas palabras cuando se levanten, cuando se acuesten. Mediten en ellas. Y a Josué, Moisés le dijo: sino que de día y de noche meditarás en la palabra. No es la palabra de un hombre, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es lámpara, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y necesitamos ser formados y entrenados en la palabra. Lógicamente, a la gente, mis hermanos, no quiere ser enseñada en la palabra, porque la palabra es penetrante, cortante, y pone a la luz todas las cosas ocultas, todas las cosas que están, mis hermanos amados, escondidas. La palabra las saca, mis hermanos, y las pone en evidencia. Porque el ser humano quiere vivir una vida diferente a la voluntad de Dios. Entonces por eso no quiere ser enseñado por el Señor. El mundo apartado de Dios porque no quiere ser enseñado por Dios, porque no quiere nada de Dios. El mundo es tipo del hijo, es simbólico del hijo pródigo que se va de la casa del padre porque no quiere nada del padre, porque se divorcia con el padre. Pero cuando él regresa, él reconoce que necesita de su padre y de lo que hay en casa de su padre. Y ser enseñados por Dios es ser instruidos por medio de la palabra. Y el apóstol, que solamente quieren oír halagos, quieren oír palabreríos. Pero Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y nosotros vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué hay tanto creyente en confusión? ¿Por qué hay tanto cristiano que está siendo desviado y engañado? Porque no conocen la palabra.
porque ellos prefieren que otros estudien la palabra por ellos y entonces les enseñen lo que ellos quieren oír o lo que sencillamente les gusta. Pero el verdadero hijo de Dios se conoce porque él tiene una relación con el Señor por medio de su palabra. De hecho, usted no podría conocer al Señor si no conoce la palabra de Dios. Una persona no puede conocer al Señor si no conoce su palabra. Una persona no puede ser guiada por el Espíritu Santo si no tiene una relación con Dios. Y Jesús dijo, Él os guiará a toda la verdad, pero también dice, os enseñará todas las cosas. ¿Por qué vivimos en un tiempo de tanta confusión que uno dice una cosa, otro dice otra? Porque la gente no está siendo enseñada por Dios, porque la gente está siendo solamente enseñada por seres humanos o por personas que enseñan lo que a ellos les gusta. Dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que nos recuerda, nos enseña? El Espíritu Santo. Por ello debemos tener al Espíritu Santo, porque es Él al que Dios dejó para que nos recordase, para que nos haga memoria de lo que leemos, para que nos enseñe lo que leemos, la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el Consolador. Él es el que nos enseña toda la verdad. Él es el que nos reargulle de justicia, de pecado, de juicio. Es Él el que nos hace entender día a día el camino por donde debemos andar. Si el Espíritu Santo no estuviese con nosotros, hermanos amados, ¿qué sería de nosotros? Pero el Padre dijo, yo me voy, pero os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el que los va a guiar, el que les va a enseñar, el que va a estar con ustedes todos los días. Es el Espíritu Santo. Él está siempre con nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo está contigo, está conmigo. Él es el que nos guía a la verdad. Así que debemos permanecer honrando y adorando al Espíritu Santo, porque Él es Dios. Conocer entonces la palabra de Dios se hace muy fundamental. Vivimos en una sociedad que ya no quiere hacer nada. Y por eso, aún teniendo todos los medios disponibles, no estudian la palabra. Y si la persona no estudia la palabra, mi hermano, no puede ser educado con los principios y con los valores eternos. Pero cuando usted es educado en las cosas del cielo por el Espíritu Santo, entonces su naturaleza, su personalidad va a cambiar, va a ser diferente. Jesús por eso le dice a sus discípulos, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes. Por eso dice, escudriñen las Escrituras. Hay que conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra, si no escudriñamos las Escrituras, no podemos decir que estamos siendo enseñados por Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera a mi camino. Así que es importante, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán. El Señor dijo, vamos a ver cuál palabra prevalece, cuál palabra permanece. Si la del que enseña de una manera falsa o la palabra de Dios. Y entendemos que por la palabra de Dios han sido hechas todas las cosas. Por la palabra de Dios se sostiene todo el universo. Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mis hermanos, que enseña y educa al hombre conforme a la voluntad. Conoce la persona la palabra, entonces tiene una ignorancia en las cosas espirituales o un desconocimiento de las cosas espirituales. Al hombre no le conviene, perdóneme ese término, conocer la palabra, porque él no quiere de persona por la palabra que está escrita.
por la palabra que está establecida. Por esa palabra seremos los seres humanos juzgados delante de Dios. La segunda forma en la que podemos ser enseñados por Dios es por revelación. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 en adelante, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Luego dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe cuáles son las cosas, o sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Se trata de sueños del corazón del hombre como tal, o se trata de un conocimiento humano. No, cuando hablamos de la revelación, es una impartición mismo, una manifestación misma del Señor al hombre como tal. Y el texto dice que Dios revela al hombre es por su Espíritu. Por eso en Juan 14, 27 dice que Él nos enseña todas las cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas que hay en el corazón del hombre? Eso es el Espíritu que está en el hombre. Asimismo, quien conoce las cosas del Señor y puede revelar las cosas del Señor, enseñar las cosas del Señor y hablar las cosas del Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Aquí la gran diferencia entre cristianos, entre un creyente y otro creyente. Hay creyentes que son nominales. ¿Por qué nominales? Porque son solo creyentes de nombre, pero no tienen una relación con Dios, porque no conocen al Espíritu de Dios, porque no le dan lugar. Porque el Espíritu Santo está contristado, porque el Espíritu Santo está apagado, porque el Espíritu Santo no mora en ellos, porque su cuerpo no es templo del Espíritu Santo, porque de alguna forma o lo niegan o lo han apagado y el Espíritu Santo ya no está. Y el único que puede revelarnos las cosas de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué el hombre enseña y habla de tantas cosas que están en su corazón? Porque no tiene el Espíritu de Dios, porque no conoce al Espíritu de Dios, porque no tiene una relación con Él. O sea, yo no puedo hablar de lo que no conozco. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Si estoy lleno del Espíritu de Dios, voy a dar del Espíritu de Dios. Es de eso mismo que voy a dar. Y cuántas enseñanzas llenas de filosofía, llenas de carnalidad, llenas de humanismo están siendo dadas en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, mi hermano, no mora en esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Él, porque no le conoce. Que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos recuerda todo lo que leemos de la palabra. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. Y dice que si le amamos, guardamos su palabra. Por eso como cristianos debemos guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos de la palabra de Dios, guardar sus principios, sus preceptos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. De lo contrario, si no los guardamos es porque no amamos a Dios. Porque es muy clara su palabra, dice: si me amáis, mis mandamientos guardaráis. Amén. Debemos guardar los mandamientos de Dios, obedecerlos. En ello vamos a demostrar que amamos a Dios y que esperamos en Él y que estamos seguros de que Él nos va a levantar. Pero debemos guardar sus mandamientos. Porque el Espíritu Santo es Dios. Él es el que nos guarda, nos cuida, nos enseña, el que nos acompaña, el que nos reargulle de todo. Amén. El Espíritu Santo, Él es Dios. Hablar entonces de revelación, Dios no va a revelar nada que esté contrario a su palabra. Todo lo que Dios enseña, un evangelio diferente que el que les he enseñado. Les dijo: si un ángel viene a enseñarles algo diferente, ustedes no lo reciban, ustedes no lo toleren. Y cada revelación de Dios, mis hermanos, está
plasmada ya en la palabra. Entonces la gente está revelando cosas de su propio conocimiento, de su propio corazón, de su propia mente, de su propia sabiduría, y por eso tenemos un mundo en caos, por eso tenemos un mundo confuso, por eso hay tantos creyentes confusos, por eso hay tanto creyente temeroso. ¿Por qué? Porque realmente han dejado de lado lo que es la revelación de Dios, porque la gente siempre está buscando cosas nuevas. ¿Cómo se revela Dios al hombre? Número uno, por medio de la creación, que esa es la revelación general que dice la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante, y Romanos capítulo 1 habla de la revelación general de Dios. Dios se revela por medio de las cosas que Él mismo ha hecho. O sea, cuando usted sale y puede respirar el aire, cuando usted ve las estrellas, el sol, la luna, todo lo que usted puede contemplar, palpar, eso habla de un creador, de alguien sobrenatural que ha hecho esas cosas. Y ese alguien sobrenatural es Dios. Por eso la revelación general declara a su creador, o la creación declara, manifiesta o revela a su creador. No debemos pretender estar creyendo, mis hermanos, en locuras, que la revelación es una locura. Sí, sabemos que la gente está siendo engañada porque la gente quiere saber del futuro. Y por eso corren a los brujos, por eso corren a los medium, por eso corren a una cantidad de personas que sencillamente lo que terminan es confundiéndolos, engañándolos aún cada día más. Pero Dios se revela es por medio de, primero, su creación. Segundo, Dios se revela por medio de su palabra. Esa es la revelación especial de Dios. Cristo es la palabra encarnada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Usted quiere conocer del futuro, lea qué dice la palabra de Dios acerca del futuro. No permita que su corazón sea lleno de especulación, su mente sea saturada de los adivinos para que les declaren las cosas del futuro. No, todo lo que nosotros necesitamos es la revelación de Dios. Y la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y el creyente debe tener seguridad que él no ha recibido el espíritu del mundo, sino que la Biblia dice que nosotros recibimos el Espíritu de Cristo. Nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor, por el cual podemos clamar Abba Padre. El Espíritu del Señor libra al hombre de la esclavitud, lo libra del yugo, lo libra del engaño, lo libra del error. El Espíritu Santo lo encamina en la perfecta voluntad de Dios. Cristo, como la palabra encarnada o como el Verbo hecho carne, es el que quiere revelarse y manifestarse a cada vida. Por eso cuando vino a la nación de Israel para ser su Señor y Salvador, dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el poder, les dio la autoridad para que sean llamados hijos de Dios. Es aquí lo importante de la revelación de la palabra. Entonces, cuando la palabra nos es revelada, sabemos que en Cristo hay perdón, sabemos que en Cristo hay liberación, sabemos que Cristo murió por los pecados de la humanidad, sabemos que Cristo es el único redentor. Cuando la palabra nos es revelada, sabemos que Dios, que Jesucristo es el, quiero decirle que otra forma de ser enseñados por Dios es por medio de la unción de Dios. Y primera de Juan capítulo 2 en el versículo 20 dice que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Luego dice el versículo: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este también, dice la Biblia, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan,
Pero, dice la Biblia, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando hablamos de la unción de Dios, estamos hablando es de la misma presencia de Dios en nosotros. Yo sé que por años hemos escuchado, por décadas, por mucho tiempo, el ungido de Dios. Los demás, ¿qué son? La Biblia dice que nosotros tenemos la unción del Santo. El que nos ungió es Dios. Eso dice la palabra. Y la Escritura dice que la unción misma nos enseña todas las cosas. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús que Él nos enviaría el Consolador que estaría con nosotros todos los días? Jesús lo dijo en el Evangelio según San Mateo, cuando Él estaba, mis hermanos, a punto de partir de nuevo al Padre. Dijo: yo no los dejaré solos, yo les voy a enviar al Consolador y Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo, a quien yo enviaré de mi Padre. Ahora, cuando hablamos de unción, hablamos de eso, es de la presencia de Dios en una persona y por medio de esa persona. La diferencia puede estar en el tipo de dones que el Espíritu Santo le dio a una persona y el tipo de dones que le dio a otra persona. A uno le da la palabra de ciencia, a otro le da la palabra de sabiduría, a uno le da el don de lenguas, a otro le da la interpretación de lengua, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento. Entonces, cada don que recibimos del Espíritu Santo nos lleva, mis hermanos, a manifestar su poder, su gloria en una dimensión diferente a la otra, pero son complementos. Pero cuando hablamos de la unción, estamos hablando de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en una persona o en un lugar, como en este caso el Señor estaba ahí en el templo en Jerusalén. Cuando Salomón ora en Segunda de Crónicas, en Primera de Crónicas, creo que eso en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y 6 en adelante, estamos viendo, y la gloria de Dios llena el templo. Cuando el tabernáculo en el desierto, Moisés ora y la nube se pone sobre el tabernáculo y ellos no podían entrar ni salir a causa de la gloria de Dios. Ahora, cuando hablamos de la unción o de la presencia de Dios, depende de si la persona quiere que Dios permanezca o si no, Dios o va a estar presente o va a estar ausente. Y encontramos, mis hermanos, que o la unción de Dios puede estar presente si Cristo está presente, pero si Cristo está ausente, la unción de Dios también estará ausente. Por eso, cuando hablamos de que somos enseñados por medio de la unción, es Cristo mismo que nos enseña, Cristo mismo que nos revela. Apocalipsis capítulo 1, 2, capítulo 3. Jesús presente en medio de las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y nadie puede abrir. Le dio un mensaje a cada una de las diferentes iglesias allí en el Asia Menor. ¿Quién estaba presente? Jesús estaba allí presente, enseñando, instruyendo y direccionando a cada iglesia, pero también mostrándole la realidad. Mis hermanos, necesitamos que Dios, en su inmensa misericordia, esté presente con nosotros. Y por eso es que Lucas capítulo 4, en el versículo 18, el Señor dice muy claro: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. El mundo lleva a las cosas del mundo. Por eso usted ve un mundo desolado, un mundo en confusión, un mundo que cada día, mis hermanos, está completamente desboronándose, porque los que lo han enseñado han sido sus propios reyes, sus propias autoridades, sus propios gobiernos,
el hombre en su intelecto y su conocimiento humano. Pero cuando la unción de Dios enseña, esa unción se encarga de que todo yugo se pudra. Isaías 10:27, de que toda ligadura se quite, de que todo lo que no glorifica a Dios sea arrancado, sea apartado. Y entonces somos edificados en principios, somos edificados en mandamientos, en estatutos, y somos edificados en la regla conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos? Volver a ser enseñados por Dios. Jeremías dijo que hay que volver a las sendas antiguas. Si el mundo no es enseñado por Dios, mis hermanos, será enseñado, formado, educado por el espíritu del mundo. Pero el cristiano sí debe ser enseñado por Dios. Y todo el que viene a Cristo oye de Él y aprende de Él.